Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, celebramos ya en nuestra iglesia este día, martes, de la tercera semana del tiempo ordinario. Celebrábamos el día domingo justamente el día de la palabra del Señor, que se nos invitaba a conocer, a leer, a meditar y sobre todo a poner en práctica la palabra del Señor. ¿Y por qué les insisto en ello? Porque hoy las lecturas, tanto la primera, pero sobre todo la segunda lectura del Evangelio, nos invita a tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque si no, queridos hermanos, pues fácilmente podemos caer en confusión o incluso en malas interpretaciones, como lamentablemente sucede con frecuencia. Por ejemplo, en la primera lectura se nos hablaba de cómo el rey David estaba pues alegre, regocijándose porque podía pues darle un espacio, un lugar al Arca de la Alianza. Y recordemos que esta Arca de la Alianza, que contenía pues este pacto, este sello de unión del pueblo con el Señor, también tuvo unas instrucciones de parte de Dios para la construcción. Por ejemplo, cómo debería ser hecho. Incluso decía que tenían que haber la representación de dos ángeles o querubines que contenían el arca. La representación, la imagen de dos ángeles o querubines. Y curiosamente, nuestros hermanos separados dicen que Dios no quiere imágenes. Entonces, ¿cómo explicaríamos la composición o la construcción del arca si Dios no quería imágenes? Entonces, cuidado, por eso digo, hay que conocer la Biblia. E igual también en el caso del Evangelio, ¿no? Habla de la madre y los hermanos de Jesús. Un texto que nuestros hermanos separados, con mucha continuidad, van a nuestras casas porque ahora ya han vuelto a salir y comienzan a decir: miren, aquí dice que María tenía otros hijos. Entonces uno lee y efectivamente lo lee. Entonces, me han engañado. Entonces en la Iglesia Católica no me han dicho la verdad. Y claro, ellos aprovechan para darnos todo pues su argumento. Entonces, insisto, si nosotros no conocemos la Biblia, pues simplemente porque vemos un libro que dice Sagrada Biblia, entonces digo: me han engañado, no me han dicho la verdad. Y no es así, hermanos. Por eso insisto con la celebración del domingo pasado. Démonos el tiempo de conocer las Sagradas Escrituras. Sepamos un poquito, al menos, cosas elementales de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, ningún texto de la Biblia, ninguno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ningún libro ha sido escrito en español, en castellano, ninguno. Por lo tanto, todas las traducciones que tenemos son traducción de traducciones. ¿Y por qué reitero esta palabra traducción? Porque muchos fueron escritos en un idioma muy, muy antiguo, el arameo, que ni siquiera es un hebreo, es algo más antiguo incluso, y otras en griego, que han sido primero traducidas al latín, y ya también a un latín bastante antiguo, no el latín que hoy en día de repente estudiamos los sacerdotes, y después al español. Entonces miren cuántas traducciones han pasado. Entonces hay palabras, hay expresiones, hay dichos que son propios de cada lugar, y eso sucede con la expresión de hermanos o parientes. Porque realmente, hermanos, encontramos dentro de la Biblia que siempre, para referirse y para mayor entendimiento, veamos a la genealogía que nos presenta San Mateo en su primer capítulo, ¿no? Cuando habla de la descendencia de Jesús, ¿no? David, hijo de, hasta llegar a Josué, que era el padre
de José y José, que fue el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de la Biblia siempre, para referirse a la paternidad de una persona, van a decir siempre hijo de. Por eso recuerdan que en la vida pública de Jesús llegaron a decir incluso la gente, no es este el hijo del carpintero. Entonces, eso es para referirse al papá. En el término hermanos, no necesariamente se está refiriendo a la figura del hermano filial, ¿no? Esa expresión, porque para el pueblo judío de la época, además, lo que más importaba dentro de las palabras era el papá y la mamá, y los demás eran parientes de diferentes grados. Por eso incluso nosotros decimos tradicionalmente a Santa Isabel, la prima de la Virgen, pero el texto del Evangelio no dice necesariamente que eran primos, solamente dicen que eran parientes. No sabemos cuál era el grado del parentesco, porque ellos tenían una sola palabra para referirse a la parentela, no como nosotros que hacemos distinción entre tío, primo, cuñado y todas las demás palabras que utilizamos para referir al grado de relación que tenemos con los demás. Por eso, hermanos, estemos muy atentos, porque si no, pues leemos la Biblia pensando que está hecha en español, que no es así. Tampoco la Biblia, ni incluso los evangelios, no son biografías de Jesús. Y hablo de la palabra biografía estrictamente en la palabra. No es que los evangelios han dicho Jesús nació en tal lugar, tal día, tal hora y tal fecha. Jesús hizo tal día, tal hora y tal cosa. No, ninguno, porque no es la intención de los evangelios. Los evangelios, como bien señala su nombre, son anuncios, buena noticia que nos traen, la palabra del Señor. Y cada evangelista escribe a un público, a una comunidad en concreto, con una intención catequética de enseñanza en particular. Entonces, por favor, hermanos, esas cositas, al menos elementales, debemos saber. Y ahora sí, entrando en el mensaje del Evangelio, pues Jesús dice algo muy cierto y válido, y ojalá que lo tengamos muy, muy en cuenta. ¿Quiénes son mi familia? Aquellos que cumplen la voluntad, dice, ojo, y eso muy claro, ¿no? Que cumple la voluntad de Dios. Esos serán mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. Cuidado, porque también dentro de estos discursos que escuchamos de nuestros hermanos que de repente están fuera de la fe, que suelen decir, ¿no? Yo cuando era católico, yo cuando antes estaba en la iglesia católica, yo cuando era católico. Eso lo escuchamos siempre. Porque de repente sí, fueron bautizados. Pero Jesús va más allá, no es solamente el cumplimiento o recibir un requisito, sino cómo tú vives tu fe. Cuidado, y eso también era una crítica al pueblo, porque el pueblo de Israel se sentía el escogido de Dios, los fariseos se creían los muy cumplidores, pero lamentablemente en la vida, en el diario, no hacían lo que Dios quería. Y es lo que el Señor nos insiste. No es solamente decir, es que yo soy bautizado, es que yo veo bien católico, es que yo me pongo el hábito, es que yo hago esto. Sí, pero lo aplicas en tu vida, lo haces día a día. Y si no lo haces, y disculpen la palabra y la sinceridad, somos hipócritas. Porque ¿cómo me puedo colocar un hábito? ¿Cómo puedo decir que soy buen católico cuando no soy capaz de llevarme con mi prójimo? Cuando no soy capaz de perdonar, cuando a veces me dedico a hacer cosas que no debo. Eso no me hace católico, cuidado. Y a veces nos hemos quedado, hermanos, con esa intención, es que yo me bauticé, es que yo soy católico. Pero pregunta, ¿vas a misa los domingos? ¿Recibes los sacramentos? ¿Dedicas un tiempo a tu día a agradecer a Dios por lo que recibes? Entonces, hermanos, si no lo haces, no estás cumpliendo nuestra fe. Y es como dice Jesús, el único medio para que Él nos pueda reconocer como su familia. No es que yo sí soy bautizado, es que yo sí me pongo un hábito, es que yo... No. Si no lo cumples, no lo eres. Y eso hay que ser claros. Porque hoy en día muchos nos llenamos o nos inflamos el pecho de tantas cosas, pero en el día a día lo hacemos, pues no sirve. Así de simple, no sirve. Por eso, hermanos, ojalá pues que resuene esa palabra del Señor. Él nos quiere como hermanos, como hermanas, nos quiere como un padre, como una madre, a todos. Nos quiere.
pero quiere que hagamos bien las cosas. Para el Señor no hay ojo atajos, no hay caminos rápidos o no hay formas, no. El único camino para llegar a Dios y para que Dios nos ame será a través de Jesús, como el Señor nos lo pide. No hay otra forma. Entonces seamos también honestos con el Señor y que estas palabras que el Señor nos invita a todos a ser parte de su familia, pues lo recordemos que va a ser de acuerdo a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Que así sea.